en el Late Show con José Cinema conversamos con el reverendo Tuto Taveras, autor del impactante libro Los Dos en Ti, una obra que nos reta a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras dos versiones, la que sueña y la que teme. Con una visión profunda sobre el crecimiento personal, Tuto nos comparte cómo transformar las luchas internas en fuerza, propósito y autenticidad. Así es que prepárate para una charla que no solo inspira, sino también que despierta. Con nosotros, el reverendo Tuto Taveras. Bienvenido. Sí, aquí tenemos a Tuto Taveras, el reverendo Tuto Taveras. Hermano, ¿cómo estás? Excelente, gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí. Te sigo y me encanta tu trabajo, José. Muchas gracias. De verdad, para mí es de gran honor y placer que usted me complemente con la experiencia suya. Encontrar lo que nosotros hacemos bien, pues, es un gran honor. Hermano, tenemos libro nuevo. Tenemos un libro. Los Dos en Ti. Así mismo. ¿Cómo nace este libro? ¿De dónde nace esa necesidad de tú escribir Los Dos en Ti? Yo hace tiempo encontré mi propósito de vida en el servicio. Por eso me hice un reverendo, para servir a la gente. Y por un tiempo ese servicio yo entendía que era religioso y sermonoso, ¿verdad? Pero a través de la madurez me di cuenta que ese servicio no se limita a un domingo, a una iglesia, que es todos los días. Entonces, aparte de eso, siempre tuve esa búsqueda de lo divino, siempre, desde chiquito. Y o sea, el que escribe una canción o el que pinta un cuadro sabe que hay una conexión con una cosa que es más grande que tú. Entonces eso siempre me llamó la atención, tú ves. Y esa búsqueda me llevó por muchos sitios. Mucha parte de eso fue por los sitios religiosos, pero también por otros sitios, tú ves, para la búsqueda de eso. Ese libro es una respuesta de lo que yo encontré, que trajo un balance a mi vida, un empoderamiento, trajo una paz y un gozo, una comunión. Yo no quisiera decir Dios, pero no hay otra palabra con Dios. Una comunión con eso que es divino, que eso es más grande. Y ese libro es eso, es mi forma de yo regalarle eso a la gente. No porque yo esté predicándolo, sino porque me ha servido en mi vida. Claro que sí. Pero también durante todo el libro vemos cómo tú hablas mucho, te enfocas mucho en el ego. Y en el ego y la voz interna y la voz de Dios y la espiritualidad. Pero ¿por qué escoger el ego? ¿Era algo que tú estabas lidiando con eso? ¿O por qué específicamente el ego? Bueno, porque todos lidiamos con eso y porque todo conflicto y toda lucha en nuestra vida nace porque nosotros creemos que esa voz que tenemos de esa conciencia egocéntrica, yo no le llamo ego solamente, le llamo la conciencia egocéntrica. Yo digo que esos dos en ti son dos estados de conciencia. Un estado de conciencia es tu conciencia egocéntrica, que la mayoría de nosotros creemos que eso es lo que somos. Otro estado de conciencia es tu conciencia divina. Entonces, yo entiendo que todos los problemas de nuestra vida vienen porque nosotros creemos que somos eso. Y los pensamientos que vienen con esa conciencia egocéntrica. Pero si tú haces prácticas que yo te doy en el libro, que hay muchas prácticas. Sí. Entonces tú vas callando esa voz del ego y va creciendo en ti esa voz de lo divino. Esa conciencia divina en ti. Porque está en todos. Y tú las has sentido porque todas las hemos sentido. Lo que pasa es que nosotros nos movemos entre esas dos conciencias por un estímulo externo. Escuchamos una canción que no, ¿tú entiendes? Y de una vez nos movemos a la otra, ¿tú ves? Sí. Y duramos segundos en esa otra, de una vez volvemos al ego. ¿Tú me entiendes? A vibrar en esa conciencia.
Y lo que yo estoy tratando de enseñarte es que tú no tienes que hacerle solo todo caso a eso. Que tú puedes echar para atrás y detrás de esa voz, de esa conciencia egocéntrica, está una voz mayor, más clara, más elevada. Es tu conciencia divina. Y si tú tomas decisiones de la divina, tu vida va a vivir en paz y en gracia y en amor y en gozo. No hay, tú te empoderas, tú no te sientes víctima de nada. Te pasan cosas que yo no le llamo malas, pero que son desafíos en tu vida, y tú no preguntas, ¿y por qué eso me pasó? No, tú dices, wow, que yo voy a aprender de esto. Que tú entiendes, tú te empoderas, tú te vuelves más. Así. Y eso es lo que ha funcionado en mi vida, y yo la quiero regalar porque yo he encontrado paz en ese servicio y propósito de vida, claro, en ese servicio. Claro que sí. ¿Qué tiempo duraste escribiendo este libro? Yo diría que algunos 5 años, 4 años, 5 años. Sí. Por eso la profundidad. Yo no sé si a mí, porque yo escribo conectándome con lo divino. No, yo trato de sacar todo, inclusive todos esos cuentos personales que yo hice no estaban en el libro. Mi editor me dijo, pero es que tú tienes una trayectoria que la gente va a querer oír y ver. Entonces yo se lo agregué al final ya. Después que ya yo lo había entregado a la editora, ¿entiendes? Sí. Le agregué todas esas, duré 2 meses o 3 meses más agregando todas esas anécdotas y atándolas, porque tú entiendes del libro, y funcionan. Gracias a Dios que me lo pidieron, porque funcionan en el libro, porque ya tú lo ves ya no como una teoría, sino como, lo que tú entiendes, porque yo te estoy diciendo, te lo doy de las dos formas. Te doy tanto como el ego dañó cosas en mi vida, ¿tú entiendes? Sí. Como relaciones con gente importante como Juan Luis Guerra, como Harvey Keitel, el actor, que yo hice una película y la dañé porque dejé que mi ego, ¿tú entiendes? Ese tipo de cosas, y así mismo te digo cuando también le he escuchado esa voz divina y me ha ido bien. O sea, te la presento de las dos formas. Claro que sí. Por el nivel de, quizás, de espiritualidad que tú incluyes en el libro y lo que tú eres, ¿encontraste alguna traba con la productora o con la editora del libro, o no hubo ningún tipo de situación? No que valga la pena sacar la televisión. Sí, un detallito que pasa en todos los procesos, sobre todo cuando porque un editor viene y por ejemplo me quiere cambiar un subtítulo o una cosa, y algunos yo lo dejo que pasen, pero otros me lo dio Dios tan fuerte que yo le digo, no, espérate, no. Entonces, no, porque tú me quieres cambiar eso si Dios me lo dio tan fuerte, otros no son tan, ¿tú entiendes? Depende de cada situación, pero no, estas mujeres fueron bendición para mi vida. Sí. De Yanira Martínez y Alba Leticia, mujeres que se atreven y superan límites, que es una editora que, bueno, a mí me gusta apoyar lo local, apoyar, ¿tú entiendes? Yo creo que todos, uno preocuparse por lo que está pasando en Gaza o en cosas, no, vamos a preocuparnos por lo que está pasando en el vecindario. Claro, esa es mi teoría, ¿te entiendes? O sea, por lo que están haciendo la gente al lado de nosotros, vamos a comprarle al vecino que tiene su panadería, vamos a comprarle el pan a él, ese tipo de cosas. Yo soy muy creyente en eso, tú ves. Y esas mujeres son parte de nuestra comunidad y han tenido una trayectoria, y yo me siento bendecido de haber hecho mi primer libro, porque también mi primer libro yo no había trabajado, entonces me llevaron de la mano, tranquilo. Yo no soy fácil, porque yo soy muy decidido, tuve mis cosas a veces, tú ves, entonces yo sé que se la puse difícil en algunos momentos, tú ves, pero salimos bien y yo estoy muy agradecido. Definitivamente. Mira, yo quiero... y me aportaron mucho en el libro, la verdad, aportaron mucho. Claro, excelente. Tú sabes que yo saqué algunas frases, algunos excerptos del libro. Ajá. Y vamos a ver. No eres lo que tu ego dice, eres lo que Dios susurra en silencio dentro de ti. Exacto. Háblanos un poquito más sobre eso. Bueno, porque yo planteo que esa conciencia divina dentro de ti, cuando tú te alineas, cuando tú aprendes a no hacerle caso a todos los pensamientos que te vienen a la mente, yo entiendo que esa es la voz de Dios dentro de ti.
Por eso es que yo digo y lo repito muchas veces, el maestro no soy yo. El maestro está dentro de ti, porque Dios habita dentro de ti. Sí. Entonces, cuando tú logras callar esa voz del ego, esta voz divina que no vocea, lo que hace es susurra, porque Dios no vocea. No. Dios susurra, ¿tú entiendes? Tú la oyes más clara. Y al principio te da un poco de trabajo, pero después, con el ejercicio, con la disciplina, se vuelve a un nivel que, como está en mi vida, que ya yo, cuando me viene ese ego y me quiero salir de mi centro, me dura minutos, quizás segundos. Sí. Porque inmediatamente lo reconozco. Digo yo no, y me voy para acá, para el otro lado de una vez, y empiezo a reírme, a gozar. ¿Entiendes? O sea, porque ese es mi verdadero yo. Este otro yo, que es chévere, porque es el que nos defiende, con el que chimeamos, o con el que hacemos disparate, ¿entiendes? Sí. Que no es una guerra contra ese. Es simplemente dejar que ese no te domine tu vida. Porque cuando ese domina tu vida es que te va a llevar a los conflictos y a la lucha. Claro que sí. Es ponerlo en un balance, de eso se trata. De que esa conciencia egocéntrica no sea el chofer de tu vida. Claro que sí. Mira, y vamos a seguir por ahí porque me gusta y así podemos desglosar un poquito el libro. Ajá. Enfocar en eso para que la gente se interese y vaya a Amazon y lo compre. ¿Y dónde más está disponible el libro? Está disponible en todos los formatos. En todos los formatos. Que por cierto, paperback, hardcover, digital y audiobook, que me sorprendió el audiobook. Yo lo narré yo mismo, en español y en inglés. Sí, ¿qué tiempo te tomó narrarlo? Yo duré como 2 semanas o 3 grabando eso, casi todos los días. Y cuando ya yo lo escuché terminado, ya porque hay un locutor que hace la introducción y narra los capítulos del libro. El capítulo 1, que sé yo cuánto, de eso lo hace un locutor, tú ves. Sí. Y ya cuando yo lo escuché terminado, escuché el de español bien, pero cuando escuché el de inglés, a mí se me salían las lágrimas. Yo mismo, escuchándome yo mismo hablando en inglés. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú haces un trabajo de Dios, ¿tú entiendes? Sí. A cada quien le habla de una forma diferente. Y el protagonista aquí no soy yo, el protagonista eres tú mismo. Ese Dios que habita dentro de ti. Eso es lo que mi libro trata de hacer, que tú encuentres esa voz que te va a empoderar y te va a llevar a otro nivel en tu vida. A otro nivel, definitivamente. Hay otra frase que sacamos de allá. El ego siempre grita, pero no siempre tienes razón. ¿Cómo uno puede manejar esa voz interna cuando esa voz interna le dice a uno, tú no eres suficiente? Cuestionándola. Tú mismo te detienes, te vas en tu interior. Es importante saber que esto no es un cambio radical de la noche a la mañana, ¿ok? Esto es un ejercicio, es como ir a la iglesia, ¿verdad? Es como aprender sobre el evangelio, es lo mismo. Porque estamos hablando de un ejercicio constante. Entonces, yo he aprendido a no hacerle caso a todos los pensamientos que me vienen a la mente. Que no creerle a todos los pensamientos que me vienen a la mente, porque los pensamientos del ego vienen por un filtro. Sí, pero disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo uno puede discernir o cómo uno puede tener ese poder de voluntad de tú decir no, pero que o sea, pelear con ese pensamiento? No pelear. Pelear es imposible. La palabra no es pelear. No, okay. Mira cómo me sucedió a mí. Te voy a hacer como... Y paradójicamente fue un momento de cuerda, de quille. Rabioso. Y estaba a punto de actuar en esa rabia. Y en vez de actuar algo me dijo, porque es que Dios siempre me ha acompañado. Dios siempre ha estado conmigo. Y en algo me dijo, no, espérate, cálmate, siéntate y obsérvate. Entonces yo en vez de actuar en esa rabia, lo que me fui a mi centro. Me fui a una esquina, en la casa, solo, y me puse a observarme. Y a analizarme yo mismo. Y a ver que yo tenía el corazón a 1000.
y que estaba sudando y que estaba rabioso, los ojos así, ¿entiendes? Yo mismo, observándome a mí mismo en mi mente. Entonces, me di cuenta que habían dos. Había uno que está siendo observado, que está quillado, que está con los ojos sudando, con el corazón a mil, que yo, pero hay uno que está observando, que está calladito, tranquilo, observando. Y yo logré sintonizarme con ese. Y yo me digo, ay, pero espérate, yo soy más. Lo mismo que las canciones. Es como, ¿tú entiendes? Cuando yo escribí una canción, que la escribía, espérate que me están dando un dictado, ¿tú entiendes? Y era como en 7, 10 minutos que uno escribía esa canción, ya esto ya es como lo mismo, pero un paso más para allá. Sí. No sé cómo explicártelo. Entonces yo empecé a practicar lo que yo le llamo en mi libro, le llamo la práctica del silencio, que es aprender a callar esa mente. Porque la gente medita, la gente ora y empieza, Señor, que yo quiero que tú me le des paz y salud a mi mamá. Y nunca calla esa mente. ¿Entiendes? Hay otro lado que es la meditación, que es al revés, que es escuchar. Que es callar esa mente y ponerte en silencio. Cuando yo me pongo en ese silencio, yo siento una luz que me sobrepasa, así que me llena entero. Y después, cuando ese silencio, esa voz empieza a hablar, esa voz de divina te empieza, y entonces tú empiezas una conversación entre tu ego y tu ego que ya está bajado, que ya no es el macho, sino ya está dominado por esto, empieza a hacer preguntas y él te empieza a contestar. Y en tu mente tú tienes no sé, y no es solo la conversación que está pasando, sino como tú te sientes, que te trae una paz que tú sabes que viene de una cosa más grande que tú. Así mismo, tú sabes que estoy muy de acuerdo contigo, no solamente el cristiano. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de Dios en acción. Yo te estoy hablando de Dios como un verbo, no como algo abstracto, sino como algo que tú estás experimentando. Claro que sí. Y eso te da un poder que nada más te lo puede dar. Definitivamente, eso es así. Tú sabes que tienes mucha razón uno siempre tiende a orar y a pedir y a desbocarse y uno nunca escucha. Y eso no está mal, porque no está mal nada. Yo no estoy diciendo que una cosa esté mal. Lo que yo estoy proponiendo es un paso más de la evolución de nosotros. Sí. Es no quedarnos en la iglesia los domingos, sino hacer la iglesia dentro de nosotros. Eso no puede ser malo. No, y es como debe de ser. Amén. Es como debe de ser, porque yo no puedo ir el domingo solamente a enseñar una cara y luego durante la semana ser totalmente diferente. No se alinea. Sí, definitivamente. Mi hermano, y hablando de eso, tengo otra palabra aquí que yo necesito que tú me ayudes y nos ayudes a nosotros. Lo divino no compite, simplemente invita. Exacto. Porque esa voz no pelea con esta. La voz de tu conciencia divina no va a pelear nunca con tu ego. Te va a dejar que tú te vayas de boca, te va a dejar que tú pelees con esa gente, te va a dejar que tú le mentes la madre al otro, te va a dejar que esa conciencia divina, porque sabe que al final tú vas a regresar a la casa. Lo que estamos tratando aquí es de evitarte toda esa lucha y toda esa, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No es pelear con tu ego. Sí. Bajarlo para que tu vida sea más gozo, más chéveritud, ¿tú entiendes? Y esa conciencia divina no está luchando con el ego, ¿no? Sí. Ella sabe que es. Papá Dios nos puso en un jardín de juego aquí. ¿Tú me entiendes? Y nosotros nos matamos, y cuando nos matamos es como el game over, y salimos allá al lado de él. Mira, te pusiste de loco viejo, ¿qué sé yo qué? Sí. Tú quieres volver, ahora te toca volver más peor. Ahora tú le diste palo a fulano, ahora te vamos a mandar para que otro te dé palo a ti, para que tú veas que... o algo así, yo no sé, porque yo no sé. Yo no puedo pretender saber más de lo que yo sé aquí. Lo que sí yo sé es que nosotros somos más que esto, tú ves. Sí. Y cuando tú accedes a esa otra parte de tu cuerpo que no es física, tú te conectas con eso que es lo divino. Tú vives una vida, esta vida se vuelve chévere, se vuelve una vida de chulería. Sí. Y tú no tienes problema con nadie más nunca.
Más nunca tú vuelves a pelear con más nadie, porque tú te das cuenta que cuando tú peleas con otra gente, estás peleando contigo mismo. Sí. Lo que decía Jesucristo, tú lo vives, tú te das cuenta en carne que lo que tú le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Cuando tú practicas lo que yo te estoy diciendo, tú te das cuenta de eso y eres incapaz de hacerle daño a más nadie, nunca. Como yo lo soy. Sí. Y no me estoy diciendo que sea perfecto, porque yo no soy perfecto. El maestro no soy yo. El maestro es ese que está dentro de ti, de mí. Ese es el verdadero maestro. Sí. Que para mí es la voz de Dios. Claro que sí. Tú sabes que yo no sé si tú venías con la idea de que yo te hiciera una entrevista. ¿Quién es? Tuto Tavera. Yo no me hago idea. No, yo no me hago idea de nada. Una inquietud propia y también tratar de motivar a todo el mundo a que se interese más por lo que tú escribiste, que tengo que leerlo completo, definitivamente, y no solamente eso, ponerlo en práctica también, porque es muy interesante todo lo que está ahí. Y eso es fácil para ti, ponerlo en práctica es muy fácil. Sí. A veces ponerlo en práctica es fácil. Lo que pasa es que uno tiene que pelear con uno, o no, pelear no. Tú me dijiste que no usar esa palabra. No pelees. No pelees. Y cuando tú te tomes tiempo de meditación y esa mente empieza, déjala que vaya. Y después que pesaste los niños, que tuviste que lo buscar, que se te olvidó el supermercado y cuánto, vuelve otra vez. Espérate, me fui. Ok, me fui, pero sin pelear. Vuelve otra vez a calmarte. Y poquito, no lo tienes que hacer todo en un día, mi hermano. Poquito a poquito, dedícale 1 minuto diario. El asunto de la disciplina. Que sea siempre. En la mañana lo vas a hacer, hazlo toda la mañana. Para mí, la hora mía es entre las 5:30 y las 7 de la mañana. Esa es la hora mía. Entre esa hora puede ser 5:45, 6, 6:15. Pero entre esa hora yo no menos de media hora dedicarle a ese silencio, a empezar. La Biblia lo dice, dice Dios, si tú me dedicas 5 minutos para empezar tu día, yo te voy a proteger el día entero. Así es. Y más ¿En qué capítulo es que dice? No me acuerdo, pero lo dice en algún sitio. ¿Entiendes? Sí. Y creo que es en el Viejo Testamento. Pero bueno, eso es lo mismo. Que si nosotros le dedicáramos, como tú dices, 5 minutos, porque lo primero que hacemos es agarrar esto en la mañana. No. Mira, a ver, ¿qué pasó? Mire, hermano, y no es que yo no hago el teléfono, yo ando, pero por ejemplo, hay momentos en que yo estoy esperando en una cosa, en vez de agarrar el teléfono, no, déjame. Y me voy a mi centro. Sí. Y me voy, porque es que es muy chulo ahí adentro. Es muy chulo. Cuando tú estás adentro y tú exploras cosas que son muy grandes, muy que te llenan tanto que yo no te lo puedo explicar en palabras, hermano. Eso nada más lo vives tú cuando tú lo experimentas tú. Vivir. Exacto. Vivir. Entonces, nada, esa es mi invitación. Claro que sí. Porque eso te va a liberar tu vida de toda, como dice el subtítulo de mi libro, cómo acabar con la lucha y el conflicto en tu vida. Porque eso va a acabar con la lucha y el conflicto. Así mismo, mira, y en ese sentido, yo voy a seguir en el desarrollo de este libro, de esta cátedra que tú nos estás dando acá. No, qué cátedra. La guerra más larga se libra dentro del corazón humano. Exacto. Exacto. Porque es que nosotros creemos que la guerra es afuera, la guerra es adentro. La guerra que nosotros es esa lucha de esos dos. Porque siempre te está llamando. La voz de la conciencia divina siempre te está llamando pacientemente, susurrándote. Mi hijo, vuelve, mi hijo, no pelee con esa gente, mi hijo, no mande a la porra fulano, mi hijo, no. ¿Tú entiendes? Siempre está ahí esperándote hasta que tú bajes. Y esa lucha nunca se acaba. Nunca se acaba porque ese ego nunca se calla. Mi ego no se calla. Yo tengo mi ego. Sí. Lo que pasa es que a mí no me domina. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? Que cuando me viene esa voz, yo digo, mire, cállese mentiroso. Que esa no es la verdad. Esa no es mi verdad. Eso es lo que pasa con la depresión. Que tú le estás haciendo caso a una mentira. Porque no es verdad que tú no eres suficiente. No es verdad que tú tienes que estar triste. No. Sí. Tu estado natural es el gozo.
tu yo superior, tu conciencia divina está todo el tiempo en gozo. Claro que sí. El ego acusa, la divinidad anima. Claro. Claro. El ego te dice eso mismo, tú no eres suficiente. Tu conciencia divina te dice, no, tú puedes más. Dale, vamos. Y mira, algo que tú estabas diciendo, y es así, mira, bueno, Dios no habla en el ruido. No. Por eso cuando tiene que sentarse a... Dios te susurra en el silencio. Dios, la Biblia como dice, la suave brisa. Oye, ¿cómo es? Es una suave brisa, dice la Biblia. Dios es eso, Dios no impone. ¿Por qué a nosotros como seres humanos se nos hace tan difícil aceptar de que realmente hay un Dios y de que es una realidad? ¿Por qué es tan difícil para el ser humano? Porque esa palabra Dios, cuando yo te hablo de Dios, ya tú estás pensando en católico o en que yo no estoy hablando de eso. Las religiones te van a dar una definición de Dios que es limitada a esa fisicalidad de esa institución, que es una institución física de hombres con lógica. Y Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Me explico? Sí. Pero la religión es una parte del camino. ¿Ok? Y para mí, por ejemplo, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no llamo a lo que yo voy a religión. Porque es una iglesia cristiana que no se puede decir que tiene ninguna religión. No tiene denominación. No, la iglesia cristiana y cantamos bien, pero ya la búsqueda de Dios, mira, te lo voy a decir de la mejor forma, porque me encanta como lo puso el Buda. Yo he estudiado muchas de las religiones que hay en el planeta, incluyendo el hinduismo. Y el hinduismo sale el budismo, sale de un príncipe, se llamaba Siddhartha Gautama, hijo de un rey con mucho dinero, que se crió así en la cosa, pero él decía, pero que esa diferencia, entonces salió en la búsqueda. Bueno, cuando el Buda enseñaba a sus discípulos, ellos le decían que le formara una religión, que hiciera cánones, dogmas, como, ¿tú entiendes? Como la religión católica, o la religión hinduista, o la religión islámica, como todas las religiones que tienen unos cánones, unos dogmas, unas cosas. El Buda se limitaba a enseñar, como enseñaba Jesucristo, igual, que nunca armó una religión. Jesucristo no armó el cristianismo. Eso lo armaron 300 años después, en el concilio de Nicea, tú sabes eso, ¿verdad? Pero el Buda, en su tiempo, los discípulos le decían que armara la religión, y él, después de mucha insistencia, le dijo, está bien. Le pidió diciendo que no era necesario, pero él le dijo, ya después de que ellos insistían mucho, le dijeron, está bien, ármenla ustedes mismos, pero usen esa religión como usan una barca para cruzar un río. O sea, cuando tú vas en tu camino de tu búsqueda con tu Dios, te encuentras con un río, la religión te ayuda a cruzar ese río. Pero después que tú cruces el río y aprendiste lo que esa religión te tenía que enseñar, en tu comunión con Dios tienes que soltar la barca. No puedes cargar la barca caminando. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí. De eso es que se trata. Entonces, para responder tus preguntas, tu pregunta que me acabas de hacer, tú has atado esa imagen de Dios con esa religiosidad. Mi libro te va a desbaratar eso. Y no deshonra tu religión. Si eres católico, no te va a faltar el respeto. Si eres cristiano, tampoco. Si eres islamita, judío, no importa, porque no es religioso el libro. Inclusive yo hablo de Cristo, de Jesús, porque Jesús es con quien yo hablo personalmente, mi experiencia. Pero no lo pongo en un contexto como que tú tienes que rendirte a Él. Y cuando hablo de Dios, hablo de otra forma y otra explicación de Dios y otra definición de Dios, que quizás no es la que necesariamente esa religión te ha enseñado, cualquiera que sea tu religión. Dios es amor. Dios es amor. Dios es todo lo que es.
si lo vemos desde ese punto de vista, y según tú que has estudiado mucho, ¿cuál sería la clave para terminar ese conflicto entre religiones? De que se lleven bien, de que podemos coexistir, de que podemos convivir juntos y estamos persiguiendo una misma meta. Pues yo entiendo que es eso, es reconocer esa voz divina dentro de nosotros. Mientras más nos alineemos con esa voz divina, aunque yo sea cristiano, yo me puedo sentar con un budista, un hinduista, inclusive el prólogo del libro lo escribe un budista. Y no tengo conflicto con eso. Inclusive él hace referencia a mi terminología cristiana. Él dice cómo se representaría eso en terminología budista, porque al final estamos hablando de lo mismo, del creador, de todo lo que es, no tiene que ver con religión, de ese espíritu de amor que está en todas las religiones. Sí. Y no está en ninguna. No sé si me explico. Sí. Porque pertenece a todos y a todo, de eso que yo estoy hablando. No hay que luchar contra la religión, es como dijo el Buda. Tú cruzaste el río, suelta la religión, y tú quieres ir a tu iglesia, ve a tu iglesia como yo voy, pero yo voy a gozar con mis hermanos y a escuchar una palabra que quizás me da una idea, que me enseña algo. ¿Me explico? Voy a otra cosa, no voy a buscar a Dios ahí. A Dios yo lo encuentro en mi habitación. Sí. No sé si me explico. Y no hay que estar en contra de nadie, ¿no? Chulería. Porque son muy alegres, la iglesia son muy chéveres, y cantamos y adoramos y alabamos, y en esos momentos nos habla Dios, porque en esas conexiones de alabanza y adoración tú te conectas con ese espíritu de Dios. Eso es chévere. Sí. Pero el que te esté dando un sermón de que si tú no te arrepientes, que sé yo qué, no, Dios no es eso. Dios es amor. Dios te está amando y te va a amar como sea. Y eso es lo que mantiene a la gente más lejos de por eso están vacías las iglesias. Por ese juicio y misericordia que viene, que porque no es real. Todos somos pecadores. Todos fallamos, todos. Pero como decía Jesucristo, levántate y no lo cometas ya y sigue. Sí. Ya. No te puso en una cárcel ni en un calabozo. Sí. Mira. Así es. Mira, podemos pasarnos la noche entera hablando sobre eso y tratando de buscarle sentido. Y luego que terminemos te voy a hacer una anécdota fuera del aire, pero quiero seguir. Tengo 2 puntos más que me interesa que me desarrolle un poquito, y es: no pidas menos problemas, pides más luz para enfrentarlos. Porque yo soy de los que piensa que los problemas no son problemas. Espérate tú, por favor. ¿Cómo así? Tú sabes que yo tengo un problemita. Bueno. Dímelo. Dame, ven. Vamos. Vamos a disecarlo. Dale, ven. Dale. Yo tengo un problema que la gente a mí no me entiende. ¿Cómo que no te entiende? Sí. Y yo soy bueno. ¿Cómo te digo? Yo siempre traigo conflicto. Ajá. Siempre traigo conflicto y realmente no siempre yo ando en eso. Ajá. Pero ¿cómo es eso? Yo como que siempre emito como que lo que yo emito de mí es conflicto siempre. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, la gente lo ve así, no sé por qué. Yo siempre ando en paz y amor. Entonces, ¿cómo es eso un problema en tu vida? Vamos a seguir, vamos a hablar de otra cosa. ¿Eso es el problema? ¿Cuál es? ¿No viste el problema todavía? No, sí, dime el problema. El problema. No, y es realmente porque cuando tú tratas en ese mismo sentido, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple. La palabra nos dice todo obra para bien. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta los problemas obran para bien. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tú crees? Mucha gente coge la Biblia literal. La Biblia no se puede coger literal porque Jesucristo hablaba en parábola. Sí. Jesucristo nunca habló literal. Entonces, ¿qué tú crees que quiere decir eso? Ayúdame, por favor. Esa es parte de lo que de lo que yo trato de decir en mi libro. Cuando tú te alineas con
con esa conciencia divina que habita dentro de ti, con esa voz de Dios que habita dentro de ti, que nadie te la puede dar, que Dios no es de una gente que si tú te portas bien te va a recibir y te va a bendecir. Eso no es verdad. Tú te vas a bendecir cuando tú te conectes con esa voz divina dentro de ti y ahí Dios te va a hablar directamente a ti, no porque fulano no. ¿Tú entiendes? Sí. Cuando tú llegas a ese estado de conciencia a través de la práctica y de la consistencia de la disciplina, tú te das cuenta de que todo lo que te pasa a ti es para bien, para impulsarte, hasta lo que parece mal. Y al principio te puede tomar días, meses en darte cuenta de eso. Diantre, mira, se me quedó la llave el otro día, pero fue por esto, para esto, porque yo logré aprender esto y hacer mejor en esto. Pero a medida que tú avanzas, al nivel que yo estoy, me pasan segundos, minutos para darme cuenta cuando lo que tú llamas un problema se convierte en una lección de vida, se convierte en una cosa que me va a impulsar a ser mejor. Sí. Que me va a impulsar a yo ver la vida de otra forma y aprender de esa situación de otra forma, que yo digo, gracias que me pasó ese problema. Todo lo que te pasa, tú lo ves así. Sí, lo que pasa es que nosotros entonces no hay problema, se acabaron los problemas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, mientras estamos pasando por esa tempestad, estamos pasando por esa situación, no pensamos así. Porque le hacemos caso al mentiroso. Cuando tú empiezas y balanceas ese mentiroso y lo bajas, y él te sube, más nunca te vuelve a pasar eso. Ni siquiera pasando por la tempestad. Al contrario, en los momentos que tú estás pasando por esa tempestad son los más importantes. Y yo lo digo en mi libro, es como que tú estás en medio de una tormenta, cayéndote lluvia, lo digo así mismo en el libro. Desde que tú haces así, te conectas con esa conciencia divina de ti, que puede ser en segundos, si tú te entrenas y tienes disciplina, en segundos. Tú pasas de estar bajo la lluvia a estar mirando la lluvia desde un techo seguro y cálido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. De una vez, en 2 segundos. Tú estás viendo la tormenta al lado de ti pasando, pero tú estás tranquilito y riéndote. Yo te lo digo, yo lo vivo a cada rato. Y se está moviendo loco toda esa gente. Y yo estoy tranquilito ahí, haciendo lo que hay que hacer, ok. Yo trabajo en un teatro. Tú sabes el drama que se crea en un teatro, hermano, que se le olvidó ensayar, que está... Y yo tranquilito, y todo el mundo en paz por esa tranquilidad, porque eso es otra cosa. Cuando tú vives en esa frecuencia, tú el que está al lado de ti se enamora, tú entiendes, quiere de eso. Sí. Claro que sí. Eso es como decir, vamos a ponerlo de esta manera, o yo lo voy a poner así, un bombero que llega a la escena de un fuego y tú lo ves que no sabe qué hacer y está alterado y todo el mundo, nadie va a creer en él, no va a tener confianza en él. Bueno, es una forma así. Digo, es verdad. Una forma de verlo así. Una forma llana. Sí. Tuto, antes de hacerte esta última, no pregunta, pero esta última observación de tu libro, nuevamente para nuestro público, aunque va a estar pasando por acá durante toda la entrevista, tus redes sociales y nuevamente dónde podemos encontrar tu libro. Tuto Taveras en todos los lados, en Facebook, en Instagram, en TikTok, @Tuto Taveras. Y el website es así mismo, tutotaveras.com. Así es. Y ahí te manda para Amazon, para donde quiera que esté el libro. De acuerdo. Para donde tú quieras comprarlo. Si lo quieres comprar. Claro que sí. En audiobook. Perfecto. ¿Estás haciendo alguna... firmando libros en algunos lugares o...? Vamos a hacer una rueda de prensa el 25 de octubre, aquí en la Alianza Dominicana ahí. Excelente. Vamos a compartir con los amigos de la prensa. Usted está invitado. Gracias. Y vamos a hacer una bullita ahí, que hay que hacerla, ¿verdad? Definitivamente. Una bullita, hacerla claro ahí. Sí. Ahora bien, vivir desde el amor. Eres luz, aunque a veces olvides brillar. Eso te lo va a enseñar esa conciencia divina cuando tú te conectes con ella.
que no es algo que es extraño a nadie. Todo el mundo lo ha sentido en un momento. Todo el mundo ha tenido ese momento de gracia. Cuando tú oyes la risa de un niño, cuando, no sé, si tú juegas golf, jugando golf, oyendo música. Todos tenemos ese momento de gracia. Lo que yo te digo es que si tú, que ese momento de gracia no debe venir solo por estímulos externos, sino porque tú mismo elijas de estar en esa gracia. Y de eso que se trata. De eso que se trata todo. Definitivamente. De enseñarte tu maestro interior. Hermano, esto ha sido, aunque usted diga que no, esto ha sido una cátedra, no solamente para mí, pero para todo el público del Late Show. Mi libro no te dice dónde ir, es como un compañero que camina contigo, no que te está diciendo coge por ahí, sino vámonos juntos por este camino. Porque yo te lo enseño de cómo funcionó también en mi vida, porque ha funcionado. No viene de teoría, viene de la práctica en mi propia vida. Qué bien, mi hermano. Antes de irnos, Tuto, te agradezco infinitamente que hayas aceptado venir con nosotros acá. Quise enfocarme solamente en el libro y no en todos los otros trajes que tú tienes, en todas las otras funciones. Todos los sombreros que nos ponemos. Todos los sombreros. Que nos ponemos. Sí, eso va a ser para otra ocasión. Pero he encontrado tu libro muy interesante y es una lección de vida, es algo que uno debe mantenerlo ahí y acudir a él cada vez, porque no hay una cosa que nos afecte más a nosotros, al ser humano, que el egocentrismo. Y que nos afecte, porque no solamente a nosotros, sino a todo el que está alrededor de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano, pero antes de irnos, me gustaría que nos dieran unas palabras como tú consideres para todo el público de nosotros. El famoso cliché, busquen de Dios. Hay que buscar de Dios, más en este tiempo. Lo que pasa es que ese Dios hay que definirlo, redefinirlo. Ese Dios que te han presentado toda la vida, que está mirándote desde arriba, que está juzgando cada cosa que das y decidiendo a ver si tú eres digno de que te bendiga con una... Ese Dios te puedo decir que no existe. El Dios que sí existe es el Dios de amor, que te está amando, no importa aunque te equivoques. El Dios que te está susurrando en tu oído todo el tiempo, invitándote a conectarte con esa parte de ti que Él te puede hablar. Esa es tu conciencia divina. Ese es mi deseo para ti, que tú logres encontrar esa voz dentro de ti que te va a dar ese empoderamiento, esa grandeza, esa paz, ese gozo, ese amor que ninguna otra cosa en esta tierra te puede dar. Solo eso. Ese es mi deseo. Muchas gracias, Tuto. Y a todos ustedes les recomendamos que vayan y busquen el libro de Tuto Tavera, Los Dos en Ti, ¿verdad? En todas las en Amazon y también síganlo en todas sus redes sociales. Así es que manténganse, que regresamos en breve con más del Late Show con José Cinema. Es el Late Show con José Cinema.